Mi nombre es Ángel Eck, alumno de la preparatoria Acanque Incorporada Araguadi, tercer semestre. Profesora ingeniera Guadalupe Castillo Ramírez. El tema que hablaré va a ser sobre la representación matemática y sus aplicaciones. Ya con esto iniciamos. Primera unidad, clasificación de los triángulos. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo equilátero siempre será acutángulo. Un triángulo isósceles puede ser acutángulo, rectángulo o obtusángulo. Un triángulo escaleno puede ser acutángulo, rectángulo o obtusángulo según sus ángulos. Los triángulos se pueden clasificar por sus lados y sus ángulos. Un triángulo puede ser acutángulo agudo o obtusángulo obtuso o rectángulo recto. Tipo de triángulos, nombre y sus características. Estas son las características de los triángulos que aparecieron en la anterior imagen. Equilátero. Es un polígono regular, es decir, tiene sus tres lados iguales. Isósceles. Tiene dos ángulos iguales y uno diferente. Escaleno. Cada uno de sus tres lados tiene una medida distinta. Los tres lados iguales, solo dos lados iguales. Acutángulo. Todos los ángulos son agudos. Se miden menos de 90 centímetros. Rectángulo. Paralelogramo cuyos cuatro lados forman ángulos rectos entre sí. Los lados opuestos tienen la misma longitud. Obtusángulo. Mide más de 90 centímetros. Tiene los tres ángulos agudos. Tienen un ángulo recto. Tienen un ángulo obtuso. Propiedades de los triángulos. Los tres ángulos interiores de un triángulo siempre miden 180 centímetros. Cualquier polígono se puede subdividir en triángulos. Se puede hacer en varias formas, aunque la más fácil es trazando sus diagonales. Los triángulos son el único tipo de polígonos que no tienen diagonales. Triángulos, rectángulos y sus características. En geometría se denomina triángulo rectángulo a cualquier triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Las razones entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo es un enfoque de la trigonometría plana. En todo triángulo rectángulo se cumple que tiene un ángulo recto de 90 centímetros. Tiene dos ángulos agudos que son complementarios, es decir, que la suma de ambos es de 90. La hipotenusa siempre es mayor que cualquier de los catetos. Tres resoluciones. Número 1. Número 2. Número 3. Unidad 2. La ley de los senos. La ley de los senos es la relación entre los lados y ángulos de triángulos no rectángulos oblicuos. Simplemente establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y ángulos en un triángulo dado. Esta ley es útil para encontrar un ángulo faltante cuando están dados un ángulo y dos lados, o bien para encontrar un lado faltante cuando están dados dos ángulos y un lado. Característica de la ley de los senos. Establecer que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y ángulos en un triángulo dado. Esta ley es útil para encontrar un ángulo faltante cuando están dados un ángulo y dos lados, o bien para encontrar un lado
faltante cuando están dados dos ángulos y un lado. Esta es la figura de la ley de los senos. Primera resolución. Segunda resolución de la ley de senos. Tercera resolución de la ley de senos. Unidad 3. Ley de los cosenos. La ley de los cosenos es utilizada en la solución de triángulos oblicuángulos. Dicha ley establece que el cuadro de la longitud cualquier lado de un triángulo oblicuángulo es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados menos el doble producto de la longitud de los mismos lados por el coseno del ángulo que la une. Para demostrar su igualdad es conveniente introducir el concepto de la lectura que convierte a triángulo oblicuángulo en dos triángulos rectángulos, pudiendo involucrar así tanto el teorema de Pitágoras como a las razones trigonométricas. Características de ley de cosenos. La ley de los cosenos establece C2 igual a 2 más B2 menos AB cos C. Esto se aparece el teorema de Pitágoras, excepto que para el tercer término y si C es un ángulo recto, el tercer término es igual 0 porque el coseno de 90 centímetros es 0 y se obtiene el teorema de Pitágoras. Figura de la ley de cosenos. Primera resolución de la ley de cosenos. Segunda resolución de la ley de cosenos. Tercera resolución de la ley de cosenos. Unidad 4. Línea recta. La recta o la línea recta es una línea que se extiende en una misma dirección, por lo tanto tiene una sola dimensión y contiene un número infinito de puntos. Dicha recta también se puede describir como una sucesión continua de punto extendido en una sola dirección. Para que sea una verdadera línea recta, no podría terminar nunca, tendría que ser infinita por la izquierda y por la derecha. Características de la línea recta. La recta se prolonga indefinidamente en ambos sentidos. En geometría euclidiana, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. La recta puede definirse como el conjunto de puntos situados a lo largo de la intersección de dos planos. Primera resolución de la línea recta. Segunda resolución de la línea recta. Tercera resolución de la línea recta. Unidad 4. Parábola. En matemáticas, una parábola es la sección cónica de la
excentricidad igual a 1 resultante de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del como sea igual al presentado por su generatriz, el plano resultará por lo tanto paralelo a dicha recta. Características de la parábola. Curva abierta formada por dos líneas simétricas respecto de un eje y en que todos sus puntos están a la misma distancia del foco, punto fijo, y de la directriz recta perpendicular al eje. Ejemplo de la parábola. Parábola, ejemplo. Unidad 5. Elipse. Una elipse es una curva plana simple y cerrada con dos ejes, simétrica que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de la simétrica. Ejemplo de la elipse. Segundo ejemplo de la elipse. Bueno, eso es todo, porque pues ya dije todo lo que vi en el tercer semestre.